Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Democracia en Acción. Hoy abordaremos un tema que ha generado gran impacto en Chile, la violencia escolar, especialmente tras casos recientes en ciudades como Calama, Temuco, Valdivia e incluso en nuestra propia ciudad Chillán. Pero más allá del impacto de estos hechos, hoy queremos ir a algo más profundo. ¿Estamos frente a situaciones aisladas o a un problema que refleja algo más grande en nuestra sociedad? Para conversar sobre esto, esta tarde nos acompañan Ignacio Zubicueta, sociólogo de la Universidad de Chile, Sebastián Vázquez, psicólogo de la Universidad Católica, Esperanza Silva, presidenta del Centro de Padres del Colegio Concepción, y por último, Patricia Rubilar, directora del Colegio Concepción. En los últimos días hemos visto situaciones muy graves dentro de establecimientos educacionales, lo que ha generado preocupación en familias, docentes y estudiantes. Por ejemplo, lo ocurrió en Calama, donde un estudiante protagonizó un ataque dentro de su propio colegio, o en Temuco, donde se detectaron alumnos portando armas blancas en un liceo. Reflejan que este problema está escalando y ya no se trata de casos aislados. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué es lo que está pasando realmente en nuestra sociedad? Buenas noches, Francisca. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que tenemos que entender es que la escuela no está separada de la sociedad. Lo que ocurre dentro de ella refleja lo que está pasando fuera. Hoy vivimos en un contexto con tensiones sociales, desigualdades y dificultades para el diálogo. Por eso la violencia escolar no nace en el aula, se traslada a ella. Es una expresión de una violencia social mucho más amplia. Se están reportando casos inauditos de violencia planificada en colegios, marcando una crisis sin consenso sobre cómo abordar la seguridad. Si bien la escuela es percibida como un lugar seguro, el 70% de menores experimenta violencia en su entorno, reflejándose en crisis de salud mental y en agresiones graves dentro de los establecimientos. Entonces, Ignacio, por lo que nos comenta, el colegio no es el origen del problema. Así es, este es el lugar donde los conflictos se hacen más visibles. Si queremos abordar la violencia escolar, también debemos mirar el entorno en que están viviendo los estudiantes. Y hablamos de factores en el entorno familiar y social, entornos donde los conflictos se resuelven agresivamente, por ejemplo, en las casas, que los papás de repente resuelven los problemas a gritos, de repente a golpes, y de ahí el hijo refleja eso en el colegio. Tenemos presión social, que hoy en día se ve reflejado que se le dice a los niños de que si no estudian no van a hacer nadie y ahí empieza una frustración y así se manifiesta en violencia. Y también el consumo de sustancias que en los últimos años se ha visto más masivo, incluso en menores de cuarto medio, donde es mucho más fácil acceder a la droga. Y también tenemos desigualdad y salud mental, la segregación educativa y la presión por el rendimiento junto con la ansiedad y la depresión. Bueno, yo primero que todo quiero agradecer a Francisca por la invitación y además saludar a todos los presentes. Y bueno, volviendo al tema, desde la psicología hay un factor clave que no podemos ignorar y que es la salud mental en los estudiantes. Hoy muchos niños y jóvenes están expuestos a niveles de estrés mucho más altos que antes, ya sea por presión académica, problemas familiares, incluso por lo que consumen diariamente en redes sociales. Y bueno, aprovechando este último punto, es importante considerar lo que plantea Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil, quien señala que existe una minoría de estudiantes que llega a sus casas a hacer tareas o jugar, pero hay un porcentaje muy grande que se sumerge completamente en las pantallas. Esto no es menor porque el uso excesivo de pantallas tiene efectos directos en el desarrollo emocional. Por ejemplo, se ha visto que afecta la tolerancia a la frustración, aumenta la impulsividad y expone constantemente a los jóvenes a contenido violento o altamente estimulante. Entonces, cuando un estudiante pasa muchas horas en ese entorno digital donde todo es inmediato, intenso y muchas veces agresivo, se hace más difícil que pueda manejar conflictos en la vida real de manera tranquila. Además, Céspedes también menciona algo muy importante, la baja presencia de los adultos. Cuando no hay acompañamiento, cuando no hay conversación ni supervisión de los niños, quedan solo frente a este tipo de contenido y eso aumenta el riesgo de que se normalicen ciertas conductas. Por eso la violencia que vemos no aparece de la nada, es el resultado de múltiples factores que se van acumulando. Entonces, Sebastián, tú como psicólogo, ¿cómo crees que se debería abordar esto? Bueno, primero que todo, entendiendo que no basta con castigar. Si no abordamos el origen, ya sea emocional, familiar y también digital, el problema sigue ahí.
Por lo tanto, es fundamental trabajar en la prevención, en la educación emocional y también en el uso responsable de la tecnología, porque hoy el entorno digital es parte de la vida de los estudiantes y no podemos ignorarlo en este análisis. Sí, y lo que menciona el psicólogo es muy cierto. Como representante de los padres, muchas veces no somos conscientes del tiempo que pasan nuestros hijos frente a las pantallas. Puede ser por tema de trabajo, de rutina o incluso de cansancio. A veces terminamos dejando que el celular o el computador ocupen un espacio que debería ser conversación o acompañamiento. Y eso tiene muchas consecuencias, porque al final los niños y jóvenes están creciendo prácticamente solos en un entorno digital que muchas veces no es adecuado para su edad. Entonces va más allá del miedo que sentimos por lo que está pasando en los colegios. También tenemos que ser autocríticos como familias. No se trata solo de exigir más seguridad en los establecimientos. También se trata de estar más presentes, de poner límites, de interesarnos realmente por lo que nuestros hijos ven, sienten y viven. Porque si no hay ese acompañamiento desde la casa, es muy difícil que el colegio pueda compensarlo por sí solo. Esperanza, tú como madre, ¿a qué te refieres con eso? A que debemos involucrarnos de verdad, a no hacer oídos sordos a señales que muchas veces están frente a nuestros ojos, porque la formación en valores y en convivencia no empieza en el colegio, todo parte desde la casa. Buenas noches a todos los presentes. Sí, totalmente Esperanza. Desde los colegios, este es un desafío enorme. No solo educamos en contenido, sino también en convivencia, respeto y diálogo. Pero hoy enfrentamos contextos más complejos y muchas veces no contamos con todos los recursos necesarios. Como comunidad educativa, queremos señalar que estamos conscientes del escenario de inseguridad que afecta especialmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero señora Patricia, ¿usted como directora cree que la escuela puede abordar esto por sí sola? Claramente no. Estos temas requieren un trabajo conjunto con las familias, los estudiantes, los profesionales de apoyo como los psicólogos, los orientadores y claramente el Estado. Como establecimiento podemos activar protocolos, resguardar la seguridad y promover valores como el respeto y el diálogo. Sin embargo, abordar la violencia escolar y proteger los derechos humanos no es solo una tarea que podamos asumir solos. Requiere compromiso de toda la comunidad educativa y de la sociedad en su conjunto. Yo, como directora, reafirmo que el compromiso de nuestra comunidad educativa con la formación en el respeto, la convivencia y la protección de los derechos de todos nuestros estudiantes. Es aquí donde aparece algo que es clave, porque todo lo que hemos hablado hasta ahora no es solamente un problema educativo, sino que también es una vulneración de los derechos humanos. Se pone en riesgo el derecho a la educación en un ambiente seguro, así como también el derecho a la integridad física y psicológica de los estudiantes, los docentes y también los funcionarios. Sí, totalmente de acuerdo, Francisca. Y cuando este tipo de situaciones comienza a repetirse, deja de ser algo aislado y pasa a ser un problema estructural. De hecho, organismos internacionales como la UNESCO han señalado que la violencia escolar afecta directamente la calidad de los sistemas democráticos, porque limita el acceso real a la educación en condiciones más dignas. Bueno, y aquí hay algo muy importante, porque no es solo que se pierdan clases o se suspendan actividades, sino que se genera miedo. Y cuando hay miedo, el aprendizaje se ve afectado, pero también la forma en la que los estudiantes se relacionan entre ellos. Se empieza a construir una lógica más defensiva, más agresiva incluso. Y eso se siente mucho desde las familias, porque cuando un apoderado duda en enviar a su hijo al colegio por temor, ya no estamos hablando solo de educación, estamos hablando de algo mucho más grave, en donde se rompe la confianza en un espacio que debería ser seguro por definición. Exactamente. Y esa es la pérdida de confianza también afecta a la comunidad educativa completa, porque el colegio deja de ser un espacio de encuentro, de formación y pasa a ser visto como lugar de riesgo. Y eso es muy complejo, porque la escuela es uno de los primeros espacios donde se construye la ciudadanía. Ahí está el punto central. Si los estudiantes crecen en espacios donde la violencia se normaliza, se debilitan valores fundamentales en la democracia, como el respeto, la justicia y también la dignidad humana. La democracia no se sostiene solo en leyes, se sostiene en prácticas cotidianas como el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos. Y desde la psicología eso es clave,
porque cuando la violencia se vuelve una experiencia frecuente, se empiezan a internalizar como algo normal. Los jóvenes pueden llegar a percibir la agresión como una herramienta válida para resolver problemas y bueno, eso tiene efectos a largo plazo en cómo se relacionan en la sociedad. Y si lo pensamos en una democracia, se necesita justamente lo contrario, personas capaces de dialogar, tolerar frustraciones y convivir en diferencias. Pero entonces, ¿no creen que también hay una responsabilidad importante desde la familia? Porque muchas veces hablamos del colegio o del Estado, pero los valores empiezan a formarse desde la casa. Sí, completamente. La escuela puede reforzar valores, pero no puede reemplazar ese rol. Por eso es tan importante que exista coherencia entre lo que se enseña en el colegio y lo que se vive en el hogar. Totalmente de acuerdo, Patricia. Y cuando esa coherencia no existe, se generan tensiones que terminan reflejándose en la convivencia. Por eso abordar la violencia escolar también es una forma de fortalecer la democracia, porque esto implica reconstruir esas bases de la convivencia. Y aquí estoy totalmente de acuerdo contigo, Ignacio, porque si queremos una sociedad menos violenta, más justa y más democrática, tenemos que empezar por cómo estamos formando emocional y socialmente a las nuevas generaciones, porque lo que hoy vemos en las escuelas es lo que mañana veremos en la sociedad. Entonces podemos concluir que hoy día no solo estamos hablando de violencia en los colegios, sino que estamos hablando del tipo de sociedad que estamos construyendo, porque lo que vemos en las aulas no nace ahí. Es el reflejo de tensiones sociales, de dificultades emocionales, del impacto de los entornos digitales, también de la ausencia de espacios de diálogo y acompañamiento. Cuando un estudiante no encuentra herramientas para expresar lo que siente, cuando una familia no logra acompañar a este estudiante o cuando la escuela no cuenta con los recursos necesarios, la violencia termina ocupando ese espacio. Y ahí es donde el problema deja de ser solo un problema escolar, sino que pasa a ser un desafío para la democracia. Porque la democracia real no solamente se construye con leyes, sino que se construye en cómo convivimos como sociedad, en cómo resolvemos los conflictos y en cómo formamos a las nuevas generaciones. Si queremos una sociedad mucho más justa, más segura, humana, el cambio no empieza después, sino que empieza el día de hoy, en la sala de clases, en la casa y en cada espacio donde aprendemos a convivir. Para ir cerrando esta conversación del día de hoy, queremos agradecer a nuestros invitados por sus valiosas reflexiones, a Ignacio, a Sebastián, a Esperanza y a Patricia. Entonces podemos concluir que podemos proteger a nuestra comunidad educativa no es solamente una tarea de los colegios, sino que también es responsabilidad de todos nosotros, porque donde hay respeto existe democracia y donde hay violencia los derechos humanos se están debilitando. Muchas gracias por escucharnos y los invitamos a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para cambiar esta realidad? Hasta un próximo capítulo de Democracia en Acción. Hasta luego.